Amén con alegría. Amén. Eso, muy bien. El título del mensaje se llama, y repite conmigo, la gloria postrera. ¿Quién me dice la otra parte? Esta iglesia está conectada. La gloria postrera será mayor que la primera, y dejemos que el Espíritu Santo nos explique y nos dé esa revelación de lo que significa que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Entonces vamos a hacer una introducción con una historia. Resulta que el pueblo de Judá estaba en rebeldía delante del Señor, desobedeciendo, como tal vez tú y yo podamos estar en este tiempo. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y muestre el estado a través de ese espejo de la palabra, cómo estaba el pueblo de Judá y cómo puedo estar yo ahora, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que en ese tiempo el Señor enviaba profetas a advertir, y en ese tiempo uno de los profetas era el profeta Jeremías, donde el Señor hablaba y decía advertencias. Y vámonos a la palabra de una vez, en Jeremías 25, desde el 8, cómo el Señor no trae castigo o disciplina si antes hoy es con efectos especiales, se van alistando ahí. El Señor no nos trae castigo y disciplina si antes no nos ha avisado. Y vamos a entender eso, iglesia, porque el poder del Espíritu Santo se puede posar sobre ti hoy, y no solo posar, sino que permanezca si tú lo dejas permanecer. Amén. Entonces vamos a ver qué pasaba en ese Jeremías 25 cuando el Señor avisa a través del profeta Jeremías. Pero antes de empezar a leer el texto, yo quiero decirte que para tú entender qué es la gloria postrera, la postrera es la que viene después, en el postrer estado, después. ¿Qué significa? Que la primera gloria se manifestó al pueblo de Dios por medio de los profetas. Esa fue la primera gloria, donde el Espíritu Santo se posaba sobre los profetas y le enseñaba la revelación y los significados a través de los sueños, a través de visiones, a través de la misma palabra en voz audible. Pero solamente los profetas tenían el privilegio de esa gloria, que era la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero la gloria postrera es la que tú y yo podemos vivir hoy. No nos atrevemos a decir la que estamos viviendo, porque hay un adormecimiento en la iglesia donde ni siquiera en la primera gloria están viviendo. Y cuando tú y yo empezamos a vivir la primera gloria, es cuando le creemos al ungido de Dios, cuando le creemos a los profetas que Dios utilizó para hablarnos a ti y a mí. Amén. Entonces, si no creemos en la primera, ¿cómo vamos a prepararnos para vivir esa poderosa gloria que se reparte cuando ya en este tiempo, después de Jesús, viene el Espíritu Santo a cada uno de nosotros? Y es un regalo inmerecido que tal vez la iglesia o algunos o todos o no sé, de los que están en este lugar o están desde casa mirando, ni siquiera han disfrutado la primera gloria, que es creer en mi corazón todo lo que el Padre a través del Espíritu Santo se vaciaba en los profetas y en los ungidos. Entonces, si yo no creo esa primera gloria y la disfruto, ¿cómo va a llegar la segunda o la postrera a mí, que es la presencia en vivo y en directo, en 5K o en 8K en mi vida? No la puedo disfrutar porque ni siquiera creí la primera gloria. Amén. Entonces vamos a ir desmenuzadito, porque en la palabra uno también siente la presencia de Dios y se va entrando en ese super libro. ¿Alguno está conectado así? Y que solo la palabra, no es quien predique jamás. Nosotros somos unos simples siervos que estamos delante del Señor, y que delante de Él no somos nadie. Somos siervos que tenemos que transmitir su palabra, y Él da los dones y Él entrega todo, pero somos esos instrumentos y esas vasijas que el Señor pone para ayudarnos en la tierra a vaciarnos en otros
Y tú tienes que ser una vasija que se deje usar por Dios para que también te bases en otro. Ay, pastora, pues yo me baseo en los otros todos los días. Me siento un fresquito cuando me desahogo con ellos. No estamos hablando de esas vaciadas, sino de una vaciada pura, santa, de lo que te llena el Espíritu Santo, tú darle a otros. Ahora sí vamos. Dice, ahora el Señor de los ejércitos celestiales, perdón, NBI, exacto. Por eso así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras. Y ahí se le presentó a Jeremías, y hablaba Jeremías, pero eran palabras de Jeremías, era la palabra directa de Jehová de los ejércitos, del Padre tu creador y el mío. Y el Señor hablaba, y en ese mismo tono que hablaban los profetas, era como mostrando el enojo, porque el Espíritu Santo tomaba el control de ese cuerpo, y con el mismo empuje o con el mismo tono en que hablaba el pueblo, era la manifestación del enojo que el Señor tenía. Y el Señor se enoja, Él es amor, pero Él se enoja cuando entrega tanto y no recibe. Entonces le estaba diciendo, por eso así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras. Y yo quiero, iglesia, que no solamente te fijes en lo que Jeremías, el profeta Jeremías le habló al pueblo, sino que sientas que nos está hablando y que nos está diciendo de frente. Devolvámonos al 8 un momentico, porfis, que dice, por cuanto no han obedecido mis palabras. Y la palabra de Dios se entiende así: uy, Señor, siento vergüenza contigo, siento tristeza en mi corazón porque yo no he obedecido tus palabras. Y no verlo de esta manera, uy, ese pueblo de Judá sí era un desobediente, sino yo, ¿qué estoy haciendo para arrepentirme e ir con un corazón sincero a Dios? Y cada que yo leo la palabra, no voy a señalar al pueblo de Judá o de Israel o de los antepasados, cualquiera que sea, sino yo saber y reconocer que yo, repite conmigo, yo no he obedecido las palabras de Jehová. Muy bien, sigamos. 9. Yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor. Este siervo era el rey de Babilonia, pero resulta que todos pueden servirle a Dios, ¿sí o no? Y fue un siervo usado por Dios, que aunque no era del pueblo de Israel, era alguien que se sometía a las órdenes del rey. Entonces usó a este siervo, rey de Babilonia, y lo traeré en contra de esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo, los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina, afirma el Señor. ¿Para quién es esa advertencia? Para el desobediente. ¿Y está vigente hoy, iglesia? Claro que está vigente. Si yo no obedezco, Dios hace que otro que sea la figura de Nabucodonosor venga y me destruya. Y esa figura es el enemigo que venga en contra, porque Dios dio permiso que a causa de nuestra desobediencia vengan todas las cosas en contra y sea yo dispersado y apartado del pueblo de Dios. Tú puedes estar en la iglesia y puedes estar apartado del pueblo de Dios, porque aunque vengamos a la iglesia, seguimos haciendo las cosas como nos parece y como intentando cambiar en nuestras fuerzas. Entonces viene el enemigo y nos dispersa del pueblo de Dios. Y lo peor es que podemos estar creyendo que pertenecemos al pueblo de Dios, cuando Dios ya ha permitido que los enemigos nos hagan dispersar y nuestra mente empiece a estar dispersándose y volando lejos de la familia de Dios y del propósito real que Dios tiene. ¿Vamos hasta ahí bien? Muy bien. 10. Sigamos ahí. 10. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, las voces del novio y la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Mira hasta ahí. La palabra de Dios es para permitir que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Que mientras nos estamos riendo y no nos estamos dando cuenta qué estamos haciendo
en esta vida y qué está pasando con esta alma que le pertenece al rey. Y el Señor dice que haré que desaparezcan. ¿Hará que desaparezcan qué? Los gritos de gozo y alegría. No está diciendo que tú y yo nos vamos a volver unos amargados. No, sino que si nuestra esperanza está puesta en las cosas de la tierra y lo que nos da alegría son las cosas de la tierra, Él va a hacer desaparecer lo que nos da alegría en la tierra y desaparece esa alegría que es momentánea. Pero la misericordia de Dios hace que desaparezca, a ver si empezamos a poner y fijar nuestra mirada en el Señor, porque luego da otra oportunidad. Solo que Él no quiere que tú y yo pasemos por esas cosas, pero como somos tercos y obstinados y de dura cerviz, pasamos por procesos que nuestro papito, nuestro papá, no quería que sus hijos pasaran, pero pasamos. Y al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a todos los hijos de Dios, les tocó pasar por pruebas, se perdieron bendiciones, fueron apartados de la tierra. ¿Y aquí qué pasó con Nabucodonosor? El Señor permitió que vinieran a atacar esa tierra y a despojarla de todas sus riquezas, destruyó el templo, destruyó las ciudades, mató familias, y los que quedaron vivos fueron exiliados a Babilonia por 70 años. Y el Señor simplemente en su misericordia, ahorita lo vamos a ver, ¿qué dijo después de esa disciplina? Y por eso durante esos 70 años el pueblo tuvo que obedecer. Bueno, y no obedecieron todos, porque la palabra lo dice, que no todos se sujetaron al yugo de Nabucodonosor. Entonces dice que él va a quitar esos gritos de alegría, esas voces del novio, el ruido y la novia y la luz de la lámpara. Cuando nosotros estamos juntitos todos, oyendo de la primera gloria, de lo que dicen los profetas, está la luz encendida. Pero en este momento se apaga la lámpara, porque cuando somos apartados del cuerpo de Dios, de la ciudad de Dios, del pueblo de Él, ¿qué sucede? Se va apagando la llama. Y tal vez, como te dije ahorita, tú la puedes tener apagada y no te has dado cuenta que estás caminando en tinieblas, y tal vez crees por religiosidad que por estar viniendo a la iglesia la lámpara está prendida y la lámpara está encendida. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos dispongamos delante de Él con un corazón de verdad arrepentido. Y el 11, para terminar esa primera parte: todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y aquí nos vamos a algo muy profundo. Recuerda que tú y yo somos una nación, un país, un pueblo. Y Dios dice, pero ¿Él qué quiere? Que seamos un pueblo santo, propiedad de Él absoluta. Pero cuando nosotros somos desobedientes, quedamos reducidos al horror y a la ruina. Y cuando pienses en ruina, no es lo económico solamente, es una ruina espiritual total que te mantiene con dolor, tristeza, recuerdos, decepciones, rabia, rencores. Esa es la ruina y horror. Y el Señor permite que tú le sirvas al rey de Babilonia, que en este momento la tipología del rey de Babilonia es Satanás. Muy bien, en esto fue algo que pasó en la vida real. Si tú crees esto y lo metes en tu corazón, que fue lo que dijo el Señor a través del profeta Jeremías, la gloria postrera será mejor que la primera, será mayor. Si no, no te vas a dar cuenta la diferencia entre menor y mayor, y no lo vas a disfrutar. Muy bien, vamos a Jeremías 27, 8 y 11 y vamos haciendo ese resumen. Y te invito a que te leas los profetas y te los metas al corazón, toda esa palabra que Dios ha hablado. Sigue ahí en otra partecita: y si alguna nación o reino rehúsa a servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mire una amenaza: si alguno no acepta el castigo y la disciplina que le di por desobediente, ¿qué va a suceder? Y no se somete al yugo del rey, porque podría pasar, yo me puse en ese lugar y tú también debes ponerte, y dile al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te habla en este momento, déjate hablar, no tapa los oídos.
Si hubiéramos estado en ese tiempo y nos vamos al superlibro y nos sumergimos en ese superlibro, no, yo que me voy para allá, yo no me voy de mi tierrita, no, oiga pues, pero Dios, ¿por qué sale con estas ahorita? Y a renegar. No, y Babilonia, ¿y ese rey cómo es? No, peor la cosa. Y entramos en una rebeldía peor. La embarramos, y en la vida real, natural, hoy en día, ¿cómo lo traducimos? A que nosotros, tú y yo, Dios nos da una disciplina. No, pero ¿por qué? Me quedo tanto tiempo sin esto. O te castiga la mamá. Bueno, ya no tienes mamá para que te castigue, algunos sí. Pero hay alguna disciplina, Dios nos disciplina. Pídele al Espíritu Santo que te ha quitado a ti, que no te permite tener por algún tiempo. Y debes ser fiel en medio de esa disciplina y prueba. Entonces tienes que someterte a esa disciplina con gratitud. Gracias, Señor, me merezco esta disciplina. Y lo recibes con gratitud y sabes que esa disciplina, ese sufrimiento, esa prueba que estás viviendo es porque necesitabas vivirla y porque Dios es justo, y si nos da esa disciplina es porque la necesitamos. Yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia. Pero mira, engranemos otra vez la primera parte, que si no obedecemos y no rehusamos y no se somete al yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Pero todo eso pasa si no se obedece. Entonces nosotros estamos en medio de la prueba y el enemigo nos acaba de llevar a la peste, el hambre o la enfermedad si no decidimos en el corazón aceptar una disciplina. Es de humildes y de un verdadero hijo de Dios aceptar un castigo y una disciplina que muchas veces nos cuesta hacerlo. Sigamos ahí en el 9. Por tanto, no hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, agoreros y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Paremos ahí. Habían profetas que le hacían la guerra a los verdaderos profetas de Dios. Y el profeta de Dios diciendo, mira, si vamos a ir allá y van a ser, digamos, se van a someter al yugo, o podrían ser esclavos del rey de Babilonia, sométanse, y si se someten, Dios los premiará y podrán volver después. Pero someterse, la misericordia de Dios es tan linda que ahorita vamos a ver esa parte en la palabra, que el Señor permitía que cultivaran, que tuvieran hijos, y hasta los mandaba a orar por ellos, por las otras personas. Dios no se les quitó, simplemente les dijo, obedézcame en medio de la disciplina, yo sigo con ustedes si me obedecen. Cuando dice intérpretes de sueños, es que no está el Espíritu Santo interpretando el sueño como las visiones y los sueños que tenían los profetas, que era el Espíritu Santo que se les explicaba, y ahorita lo vamos a ver que es muy lindo, a hechiceros. Y el Señor prohibía que los agoreros y los intérpretes y estos adivinos y profetas falsos estuvieran ahí, y tuvieron su castigo. Vamos a ver qué más pasó con esos profetas y los que le hacían caso a los falsos profetas, que el Señor los llamaba adivinos, porque adivinaban y decían cosas que no venían del corazón de Dios para sus hijos. Las mentiras que ellos profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos esos adivinos y esos falsos profetas? Porque no decir, ay no, guácala, falsos profetas, adivinos y hechiceros. Nosotros mismos somos los hechiceros, los profetas falsos, los adivinos, que adivinamos cuál será nuestro bienestar, que intentamos creer que en nuestras fuerzas podemos ser nuestros propios psicólogos y consejeros, cuando el Espíritu Santo es el que nos debe aconsejar y nosotros acercarnos a su presencia para que Él sea el que nos hable. Pero uno dice, no, me voy a alejar de los profetas falsos, pero tal vez tú y yo hacemos ese acto de ser profetas falsos y adivinos delante del Señor. Y el Señor dice, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los adivinos entrarán al reino de los cielos. Y tú y yo podemos estar haciendo el papel
no en Hollywood, pero estamos haciendo un buen papel de hechiceros y adivinos y de nuestros propios consejeros. Estamos ahí conectados. Y el Señor, ¿qué dice? Que nos expulsará de la tierra que nos puso. El Señor hoy nos está poniendo en esta tierra como extranjeros y somos privilegiados y guardados y cuidados por el Creador. Tú y yo no lo vemos, pero Él nos cuida cuando estamos obedeciendo, y tal vez nos ha podido salvar la vida tantas veces y ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero Él sí sabe. Porque si tú estás bajo la cobertura de Él, Él nos cuida, nos guarda y nos protege. Pero si estamos fuera, nos expulsa de esa cobertura y nos saca como a los falsos profetas y como a los hechiceros, y es el trato que nos merecemos tener. Muy bien, 11. En cambio, a la nación que incline su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta, afirma el Señor. ¿Yo qué dije? ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo era? Volvamos otra vez. En cambio, a la nación que incline su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. ¿A quién dejará? A ese obediente que se someta y viva esa disciplina con gusto. Sí, mi Señor, estoy agradecido por esta prueba, por esta disciplina. Sí, me sentí humillado, me sentí mal, pero no importa, es que me tengo que humillar frente al Rey y seguir esta humillación. Y esta frase que el Señor nos enseñaba era: no te sientas humillado, humíllate. Estar uno delante del Señor humillándose. Aquí estoy, mi Señor. Muy bien, vamos a saltar otro poquito a Jeremías 29. ¿Está bueno el salto? En la casa no se lo salte, usted lo va leyendo. 29, 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envíe al exilio de Jerusalén a Babilonia. Nosotros, cuando estamos en la disciplina, estamos enviados a ese lugar de sufrimiento y padecimiento hasta que aprendamos. Si usted es papá y le da un correazo al hijo, ¿esa correa le sirvió o no? Le tiene que servir. ¿Esa disciplina le sirvió? Le tiene que servir. Entonces, ¿a usted le sirvió la correa que le dieron? Sí, a mí me dieron en la talla que era, ¿cierto? Correa nos dieron y con eso fuimos aprendiendo. Entonces dice, así dice el Señor de los ejércitos, ya lo había leído, el 5, muy bien. Construyan casas y habítenlas. Mire la misericordia del Señor. Nos manda para un castigo y dice, manéjense bien que ahí voy a estar. Solo que no los puedo volver a llevar a la tierra, necesito que cumplan ese castigo. ¿Pero qué mandó? A que construyan casas, que las habiten, que planten huertos y coman de su fruto. O sea que mientras estamos en la disciplina y en la prueba podemos comer de los frutos. Sí, esa es la gracia que no merecemos. Que aunque nos portemos mal, Él nos perdona y estamos ahí dispuestos a que Él nos trate. Y sin embargo nos deja comer de los frutos y nos da la provisión. 6. Cásense y tengan hijos. Aquí no paren tantas bolas a eso, eso era en ese tiempo. No presté mucha atención. Ay, pero yo ya me hice operar. Ay, ¿ahora qué hago? La pastora me dejó confundida. Ay, yo ya tengo 53, ay, ¿ahora qué hago? No, ¿cierto? Entonces también casen y también casen a sus hijos. Ahora ya la mamá, ay, no, esta pelada que de 17 años es que la pastora que case a los hijos. No, eso era en ese tiempo que Dios mandaba hacer eso, ¿cierto? También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. ¿Dónde les mandó a que se multiplicaran? O sea que les mandó una tarea. Vaya, trabajen, siembren el huerto, tal, tengan hijos, nietos y esperen que yo ya les digo cuándo vuelvo por ustedes. Así tiene que ser el Señor y tal vez ahorita no son 70 años. El Señor les dijo al pueblo de Israel, son 40 días para pasar el desierto.
para atravesarlo y se demoraron 40 años. De ti y de mí depende cuánto se demore un proceso. Tal vez no se demora tanto, pero nosotros lo hacemos alargar por esa dureza de corazón, por esa falta de desear obedecer a Dios. 7. Además, buscan el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella. Mira, nos mandó hasta ser intercesores. Vayan allá y oren por las necesidades del pueblo y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Nos manda a interceder, que cuando estemos en medio de la disciplina no nos apartemos de la oración, sigamos clamando a Dios por lo que está pasando, y depende de mi oración, todo va a estar bien. Si usted ora por lo que le está pasando en su casa, todo está siendo a favor de ¿quién? Suyo y mío. Si usted ora por algo que ve en la iglesia, si usted ve cosas en el trabajo que están pasando mal, usted es un intercesor de ese lugar donde usted trabaja. Ore para que las cosas se mejoren, porque si las cosas se mejoran en el trabajo, ¿quién va a ser beneficiado? Pero como solamente sabemos quejarnos, y si nos quejamos, en vez de hacer la labor de intercesor mientras estamos pasando esas pruebas, y Dios nos manda a ser intercesores, porque si Él escucha la oración, Él la escucha, tenemos que ser conscientes y saber que Él nos escucha, pero el camino más fácil es quejarnos. No, pero esta situación, no, pero esto. Y Dios dice, mientras estén en la prueba, intercedan, porque si tú intercedes y le va bien al lugar por el que estás intercediendo, tú serás el beneficiado. ¿Alguien dijo amén? Cuando dice uno amén, es que está, uy, eso está bueno, gracias a Dios. Y así es. 8. Y con entusiasmo para que el Señor diga, les gustó esta comida que les di hoy. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Y el Señor ponía algo en mi corazón precioso. Mira, el Señor les daba sueños a los verdaderos profetas. Y los que soñaban, como no tenían al Espíritu Santo, los falsos, ¿qué pasaba cuando no tenían al Espíritu Santo? La carne era la que interpretaba y decían podrían tener sueños. ¿Quién decía que no? Y esto me lo traslada el Espíritu Santo a hoy. Si tú y yo estamos en la carne y tenemos un sueño, porque Dios dice en Job que Él habla a sus hijos a través de sueños y visiones, pero sus hijos no le entienden. ¿Y sabe por qué no entendemos los sueños? Porque no hemos reclamado o no hemos entrado a la segunda era o al segundo pacto, donde los tiempos postreros serán mayores. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Es más, Él mismo te puede explicar tantas cosas y no llegando tampoco al límite del orgullo, decir, no, ¿y por qué no pides cita y le preguntas a los pastores? No, el Espíritu Santo me explica y es suficiente. O sea, tampoco, porque si tú eres una oveja de este rebaño, necesitas que el pastor que el Señor ha puesto como delegado y como tarea de que te instruya, lo uses, porque nosotros tenemos que dar cuentas por ustedes. Entonces debes buscar ayuda y no es un consejo humano. Tenemos que invocar la presencia del Espíritu Santo que nos ayude. A nosotros nos pasó y nos pasa muchas veces que nos cuentan una historia y nosotros somos Espíritu Santo, ¿qué se hace? Se dice aquí, ayúdame porque no sé qué decir aquí. Y en la calma está uno un momento y luego empieza el Espíritu Santo a mandar la palabra que esa oveja necesita. Pero mira cómo se traslada lo de los sueños y las visiones a este tiempo. Esos profetas falsos que soñaban, no estamos diciendo que se inventó el sueño, no, sí soñaban, pero no tenían al Espíritu Santo porque no eran ungidos por el Padre, y esa carne era lo que primero se les atravesaba. Y tal vez tú hoy te sueñas, me soñé en un trasteo que me estaba cambiando de casa, y empieza, porque
ahí mismo vienen los anhelos del corazón. Arrendamientos, ay, me soñé que me cambié de casa. Uy, pero si apenas me pasé el año pasado, pero me lo soñé y que la casa era linda. Y empieza la carne a buscar la casa. Pero si es el Espíritu Santo, Él te va a explicar realmente qué significa el trasteo, qué significa ir de una casa a otra, como por ponerte un ejemplo. Pero es el Espíritu Santo que te tiene que explicar si tú dejas. Entonces, cuando nosotros no acudimos al Espíritu Santo con un sueño, porque los sueños son mensajes del Señor y algo tiene Dios para decirnos a nosotros, siempre. Pero como la carne lo interpreta, estamos lejos de la presencia del Señor. Y tú y yo de lejos no podemos entender. Cuando tú estás lejos de una persona y te hablan, yo no tengo el micrófono y de allá me dicen algo y yo también le digo, pero ¿qué? ¿Tengo que acercarme a la persona o ella venir a mí? Para yo poder saber qué me quiere decir. De lejos el Espíritu Santo no me puede hablar. Yo tengo que acercarme a Él para poder escuchar lo que Él me está diciendo. Porque si yo estoy apartado de Él, ni los sueños los voy a entender, sigo haciendo lo que me place hacer y sigue mi carne dándose gusto y hasta gusto para interpretar un mensaje que Dios está dando. Entonces seguimos haciendo el papel de adivinos, falsos profetas y hechiceros y eso lo aborrece nuestro Dios. Y Él quiere que tú y yo tengamos esa comunión diaria y permanente con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la presencia de Dios en la tierra. Es un regalo inmerecido de Dios, donde hablamos con Dios cara a cara. Y eso es un privilegio, el mundo lo puede hacer. Y si tú y yo nos llamamos hijos de Dios, entonces ¿por qué no nos comunicamos con Dios? Y seguimos comunicándonos con nosotros mismos. Si Él es nuestro papá, ¿por qué no nos comunicamos con el proveedor, el que nos hizo, el que sabe que necesitamos, el que sabe qué nos va a pasar mañana? Nosotros no sabemos qué nos va a pasar mañana y nos seguimos aconsejando, adivinando lo que podría pasar. 9. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y nos empezamos a cambiar la palabra de verdad, que es su mensaje santo, puro, perfecto del cielo para nosotros, y nosotros lo cambiamos por las mentiras del gobernador de este mundo. 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. La palabra de Dios dice que para Él un día es como 1000 años. Entonces no hagas cuentas, no, pues 70 años ya me morí. No, eso es un ejemplo de lo que sucedió en ese tiempo para que lo traslademos a este tiempo y entendamos que cuando se cumple el tiempo de la disciplina, Él se pronuncia y dice: listo, hijito, la cumpliste. Es tiempo de soltarte este anhelo del corazón. Pero cuando ni siquiera estamos pensando en ese anhelo, ay, me voy a manejar bien para que Dios me dé este anhelo del corazón. No, ahí no funciona. Tienes que soltar los anhelos del corazón. Los tenemos que soltar para que cuando se haya cumplido el tiempo de la disciplina llegue. Pero es cuando no estamos pensando en esos anhelos, porque cuando nos encargamos de los negocios de Él, Él sabe tú y yo qué necesitamos. Listo. Muy bien. Vamos a 11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y este versículo lo hemos leído tantas veces, pero léelo con entendimiento y deja que el Espíritu Santo te hable. Dice: ¿quién conoce los planes que Él tiene para nosotros? Solo Dios sabe. Entonces, ¿quién dice amén ahí? Amén. Entonces, si decimos amén, ¿por qué nosotros, repite conmigo, por qué yo sigo haciendo mis propios planes y no espero que Él haga los míos? Seguimos cometiendo el pecado y la iniquidad de hacer planes sin ir a la presencia de Dios.
Y últimamente el Señor ha hablado a mi corazón en muchas cosas que yo digo, Señor, este es mi plan, pero yo te lo voy a entregar, no quiero dar un paso. Tumba ese plan. Y el Señor es tan misericordioso que me lo tumba, pero me dice qué hacer. Tumba los planes. Los debes deshacer, iglesia, para que el Espíritu Santo venga. Porque si tú sigues haciendo tus propios planes, vas a pasar una vida cristiana hasta que te mueras, sin ni siquiera haber conocido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un regalo precioso que no valoramos. Y es un pecado grande delante del Señor no disfrutar de ese regalo del Espíritu Santo. Y si el Señor dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes, no quiere decir que yo también los conozca. Tú conoces tus planes. Yo no conozco los míos. Y si yo no los conozco, yo no debo hacer planes. Yo se los debo entregar. Señor, me gustaría hacer esto. En Proverbios el Señor dice que nosotros como hijos presentamos los planes. Señor, necesito hacer esto. ¿Tú qué crees? Y tomarlo en cuenta en todo. Y el Señor es un caballero y te lo contesta inmediatamente. El problema es que tú lo entiendas o lo revises en tu carne y sigamos haciendo las cosas en la carne. Él sabe los planes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Quién trae la calamidad a nuestras vidas? Yo mismo. Y Satanás aprovecha, ay, llegó calamidad, voy donde calamidad, hola calamidad, ¿cómo está? Y trae más. Cuando nosotros damos papaya al enemigo, porque nosotros mismos atraemos las calamidades, porque el Espíritu Santo se contrista y Satanás dice, apagaron las luces en esta casa, voy a ir a robar lo que tienen, dejaron apagar la lámpara o tal vez nunca la has encendido. Y qué rico que hoy la puedas encender, iglesia. Todavía estamos a tiempo, si estás vivo, todavía la puedes encender, para que cuando vayas a la presencia de Dios, vayas con la lámpara encendida. Es lo más importante de vivir en la tierra, que hoy te vayas con la lámpara encendida y la mantengas encendida, porque a veces estamos más confiados de que estamos vivos y para morirnos solo necesitamos algo. Para morirnos solo necesitamos. ¿Hay alguno que cumple ese requisito aquí? ¿Algún vivo aquí? O sea que te puedes morir mañana o ahorita. Le hizo daño a la empanada y se murió. Cualquier cosa puede pasar, iglesia. Y te fuiste con la lámpara apagada. O te vas de aquí con la lámpara apagada porque no recibiste la palabra en tu corazón y no hubo arrepentimiento. Y Satanás se va detrás de las casas oscuras. Porque cuando la casa está oscura, somos un blanco perfecto. Pero está negra, pero somos un blanco perfecto. Apréndetelo. Está oscura la casa porque no hay luz, porque no está blanca, y somos un blanco perfecto para el enemigo. También se dice amén cuando esperamos calamidades, porque Dios es justo y Él lo que dice lo promete. Si promete darnos calamidad y autorizar que Nabucodonosor llegue a nuestras vidas a destruirla, ahí también se dice amén. Eso es una promesa. Si usted es desobediente, le va a ir mal. Amén. Y si usted es obediente, le va a ir bien. No, pero la otra, dígale con el mismo entusiasmo. Mire como dijeron esa buena de, si usted es desobediente y le va mal, le va a ir mal. ¿Cómo es? Eso. Y no es porque te alegres, sino porque Dios cumple las promesas. Y esas son las promesas, no que le va a dar casa, carro y beco, ay, las promesas. No, las promesas es que nos podemos perder de un regalo de la herencia de Dios o la podemos ganar. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 12. Ahí nos vamos hasta el 14. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Cuándo nos escuchan? ¿Cuándo qué? Cuando vayamos a suplicar, pero porque obedecimos.
O sea que cuando usted sienta que Dios no lo ha escuchado, es porque o somos conchudos, desobedientes y vamos y le pedimos cosas a Dios. Tenemos que estar seguros de estar obedeciendo y de ir en la marcha para poder pedir. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, porque no buscamos a Dios de todo corazón, pero para pedirle ahí estamos. Entonces, ojo con eso, iglesia, porque si nosotros le pedimos al Señor, es porque la lámpara está encendida y Él llega a vaciar de sus riquezas a nosotros. Me dejaré encontrar. El Señor puede jugar al escondidrijo y se esconde de nosotros, esconde su rostro de nosotros. Pero cuando somos obedientes, Él se deja encontrar. Un, dos, tres por mi Padre que está sentado aquí al lado mío. Se deja encontrar. Pero cuando nosotros somos tercos, obstinados y hacemos las cosas a nuestra manera, Él se deja encontrar. No lo vamos a hallar. Y la palabra de Dios dice: búscalo ahora que lo puedes encontrar. ¿Y por qué dice eso? Porque en cualquier momento, en el momento menos esperado, la iglesia será arrebatada y ahí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que hoy podemos disfrutar en la tierra, ya no estará. Y frikis mortis, calavera, y ahí sale. Muy bien. Y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Tú puedes haber sido dispersado, pero no estamos hablando que lo llevó para el Japón, que lo llevó para Itagüí, no. Estamos hablando de que nos apartó del cuerpo de Dios y Él vuelve y nos va a traer si nos arrepentimos y obedecemos. Muy bien, entonces resulta que en medio de todo esto pasó algo para que la misericordia de Dios estuviera. El Señor escogió al sacerdote Josué. No es Josué el que hemos venido hablando, sí, el guerrero que era alumno, discípulo de Moisés, no, era otro. Entonces toda la ciudad quedó destruida. ¿Sí recordamos ahí? Y en el próximo mensaje vamos a hablar detalladamente de ellos dos, pero hoy los voy a mencionar y vamos a hablar algo general para que tengamos en cuenta. Dios nos ordenó como sacerdotes y reyes y sacerdotes. Vamos a ver esa imagen de reyes y sacerdotes para que entremos ahí a entender eso. Dios nos habla que en Apocalipsis, en esta imagen, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te hizo a ti y me hizo a mí rey. ¿Y qué es un rey? Es un gobernador, es alguien que cuida el pueblo de Dios. Dios nos hizo gobernantes de esta nación, que es una nación santa. Entonces, si nos hizo gobernantes de esta nación santa, tiene que ver con el sacerdocio. Las dos cosas van alineadas y luego te profundizo acerca de eso en la próxima. Pero cuando Dios nos hace sacerdotes, escogió ahí al sacerdote Josué y escogió a Zorobabel, que era el gobernador de Judá en ese tiempo. Escogió a dos ungidos. Dice la escritura que Zacarías tuvo, o el profeta Zacarías, que no así con tanta confianza tampoco, el profeta Zacarías tuvo 8 visiones en una noche. Y vamos a hablar hoy de una que tiene que ver con estos ungidos. Y ahí vamos de a poquito haciéndole. Y esa visión fue explicada por el Espíritu Santo. Y esa visión tiene que ver con el rey y el sacerdocio. Usted y yo tenemos que andar en pareja y dentro de nosotros, de esta nación, debe haber un sacerdote y un rey que gobierne. Pero el sacerdocio, el reinado, perdón, depende del sacerdocio. Entonces vamos a ir a ver Zacarías 4 del 1 al 14 y con esa nos vamos a ir despidiendo. Entonces dice, entonces el ángel, esa fue una de las visiones, mira qué preciosa. Dice, entonces el ángel
que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien despierta de su sueño. Así como cuando usted se despierta de un sueño, ¿cierto? 2. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? ¿Ahí con quién está hablando? El profeta Zacarías tuvo una visión y en la misma visión el Espíritu Santo se la explicó. ¿Estamos ahí o está difícil? Bueno, dile al Espíritu Santo, explícame, no entiendo. Ahí Él te va explicando. Veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Empezó a ver una lámpara, un candelabro, y en esta visión, o sea, él se fue, el Señor lo llevó a esa visión donde había un candelabro, donde estaban las 7 lámparas. Y recuerden que esas lámparas, ¿qué significan? Los 7 espíritus que Dios nos habla, que nosotros como hijos y sacerdotes, que venimos de la herencia de nuestro Jesús, linaje de David. ¿Cuántos sacerdotes vinieron hoy? Nosotros como sacerdotes debemos ser, como dice Isaías 11:1 y 2, que dice que de ese vástago nació, ¿quién? Del linaje de David. ¿De quién está hablando? De Jesús, que tiene los 7 espíritus. Y para que la lámpara tuya y mía esté prendida y encendida todo el tiempo, los 7 candelabros, las 7 velas, tenemos que estar clamando todo el tiempo por esos 7 espíritus. Y te lo dejo de tarea, que está la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el temor al Señor. Son 7. Pero para que esos 7 espíritus permanezcan en mí como sacerdote del Señor, ¿qué debo hacer? Reclamar del aceite del cielo para que esa lámpara no se apague y esté prendida todo el tiempo. Amén. Entonces dice, él estaba contando lo que vio. Hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas 3. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. ¿Se están imaginando la historia? Y los olivos son árboles de olivo donde se procesa el olivo, donde sale el aceite de oliva. Entonces miren todo esto tan precioso. Ahí ya se los voy explicando, tranquilos, que para eso estamos. El Espíritu Santo me va explicando a mí, yo les voy explicando a ustedes. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi Señor? Vio los olivos, el candelero, vio todo eso. Y dice, y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Entonces respondí, no, Señor mío. ¿Y sabe por qué esto tan precioso acá? Que se nota que uno ve la ternura ahí del profeta Zacarías contestando, pero es cuando tú tengas un sueño, Dios te dice, ¿sabes qué significa? No, Señor mío, no sé, voy a ir a tu presencia y tú me lo explicas. Pero no decir, sí, yo sé qué significa, claro, y empieza la carne a explicarlo. Pero mire la humildad, y lo que está en la visión es reflejando lo que espiritualmente Dios ve del profeta. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Este fue el que más me gustó. Esto es una promesa de Dios. Y le dijo a Zorobabel, vas a reconstruir el templo, pero no lo vas a reconstruir en tus fuerzas. ¿Y sabe por qué? Porque en el antiguo pacto, la gloria de antes, para que pudiéramos ser justos delante de Dios, todo era en nuestras fuerzas. Intentábamos cambiar, pero en nuestras fuerzas, porque el Espíritu Santo no había llegado a cada persona. Entonces ahí le está diciendo el Señor, la reconstrucción del templo, tú y yo dejamos destruir este templo por la desobediencia. Y Dios dice, hoy iglesia, New Life in Jesus, necesito que me dejes reconstruir el templo, déjame ungirte. Y vamos a hacer el papel de Zorobabel y del sacerdote y del gobernador. ¿Alguien quiere hoy que el Señor nos nombre gobernadores y sacerdotes para reconstruir ese templo? Pero mételo en tu corazón, iglesia. Hoy somos esa unión de ese siervo de Dios, Josué y Zorobabel, el gobernador y el sacerdote que hay en mí,
Pero cuando yo reconozco que no es en mis fuerzas, que si yo tengo un problema, yo voy a la presencia de Dios y no me muevo hasta que la nube no se mueva, hasta que el Espíritu Santo diga, mañana miramos, no te muevas todavía, yo te aviso, y seguimos la presencia de Dios. Pero como, ay, es que se olvidó para contestarme, ¿será que Dios está ocupado? No me contestó. No, Él está también fortaleciendo nuestra paciencia, está haciendo que seamos sabios y aprendamos a ser pacientes y esperemos ¿en quién? En Él. Y dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Todo lo que tú y yo estemos haciendo hoy, iglesia, que le metamos fuerza, que tengamos que agradar a Dios con algo, pero le metemos la fuerza, pidamos perdón. Apenas pidamos perdón, el vaso se limpia para que el poder del Espíritu Santo nos llene. Y ese poder que nos llena es el que nos hace cambiar y transformar las cosas. Jamás una situación va a cambiar si tú no te dejas sorprender del Espíritu Santo. Tienes que dejarte sorprender. Pero si tú sigues, tú mismo te das la sorpresa, y te asoma al espejo y tú mismo te sorprendiste. Déjate sorprender. Yo te lo digo porque eso me ha hecho enamorar más del Espíritu Santo con las sorpresas que me da cada día, porque me he dejado sorprender. Pero cuando mi carne me sorprende, vaya sorpresa que me llevo. Muy bien, 7, ahí vamos. ¿Quién te crees tú? Gigantesca montaña. Recuerdan que el Espíritu Santo nos ha enseñado que las montañas son nuestros pecados y que necesitamos allanar esos valles, que se tumbe la montaña. Y aquí está hablando el Espíritu Santo a través de Zacarías, como, ¿qué te crees tu pecado? O sea, el pecado no tiene poder sobre mí. ¿Tú qué te crees? Una simple montaña. Y por eso Dios dice, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Pero ¿cómo me quito este pecado? Esto está muy duro, ¿yo cómo le hago? No, es que usted no le tiene que hacer, deja que Él haga. Y nuestra tarea, la tuya y la mía, es tumbar esa montaña, pero con el poder de su Santo Espíritu. Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra principal entre gritos que dicen Dios la bendiga, Dios la bendiga. Y nosotros cuando estamos agradecidos, lo que hacemos es que bendecimos esa piedra. ¿Y cuál es la piedra? Jesús. Para empezar a construir o reconstruir el templo, yo no lo puedo volver a reconstruir como lo construí antes, en la gloria de antes, en la ley. La tengo que construir sobre la roca. Y a esta piedra yo le digo, gracias, gracias Jesús. Ahora, Dios nos hace los milagros. Ay, sí, como era obligación, pues es Dios. Esa es la tarea del Todopoderoso. No, demos gracias. Seamos agradecidos por cada cosa que Él nos permite vivir a cada día. Pero eso es uno de los pecados que no nos deja disfrutar las delicias del Espíritu Santo. Cuando no agradecemos cada poquito, que es mucho, delante del Señor. 8. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿quién está hablando? No me aprendan de mi confianza con los profetas. El profeta, Zacarías. Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirlas. Así sabrá que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. El Señor escogió a esos dos ungidos y esos dos árboles de olivo representan eso. Ya lo vamos a ver. 10. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y vamos en ese pedacito que Dios habla, que se alegrarán los que menosprecian los días de los modestos comienzos. Cuando vean la plomada. Vamos a ver qué significa. La plomada es pongámoslo ahí grandecito. Es lo que mide la perfección de la construcción, ¿cierto? Esta es la plomada, ¿cierto? ¿Están viendo ahí?
Entonces, Dios quiere que seamos perfectos, por eso la vida cristiana no es fácil, porque si utilizando la plomada que Dios le permitió que Zorobabel la usara, es porque cuando el Espíritu Santo forma nuestras vidas, lo tiene que hacer perfecto y derechito y recto. No nos podemos desviar. Si tú sientes que te estás desviando hoy, pídele al Espíritu Santo que te preste ese aparato, la plomada, para ver qué tan torcido te está quedando esa casa, esos muros, ese templo. Porque Dios quiere perfección. Dios dice, sed santo como yo y porque yo soy santo. Y el Espíritu Santo nos dice, no estás siendo santo con esto, estás haciendo mal por esto. Y ahí nos viene a decir, desbarate, vuelva y haga. Pero no nos gusta desbaratar, ¿cierto? Muy bien, sigamos ahí, vamos terminando. Entonces preguntaré al ángel, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? 12. Y también pregunté, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? Oiga, es que no es cualquier aceite, es aceite dorado. 13. El ángel me preguntó, ¿acaso no sabes lo que significan? Entonces respondí, no, Señor mío, no sé qué significan. 14. Así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Tú y yo somos los ungidos porque dentro de ti y de mí debe estar el sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel dentro de mí como esos ungidos que están gobernando esta nación y que están haciendo cosas preciosas, dejándome limpiar y reconociendo los caminos del Señor y dejando que el poder de Dios sea el que transforme. Esta es solo una visión, faltan otras 7 y después vamos a ver, pero sumérgete en Zacarías para que veas estas cosas tan poderosas y tan preciosas. Entonces, el poder del Santo Espíritu es cuando tú y yo lo pidamos. Vamos a Ageo 2:4. Ageo. Pues ahora ánimo, Zorobabel. Dios te dice a ti y a mí, ánimo. Vamos a animarnos, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué. Nos está hablando. Josué y Zorobabel están aquí. Sí. Y dice, sé fuerte, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, reconstruyamos ese templo. Dios nos dice, manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. 5. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Usted no se alegra por eso. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y Él nos está diciendo, ánimo, yo les ayudo, reconstruye ese templo que está en ruinas y ve reconstruyéndolo con las riquezas que yo te estoy dando conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. 6. Así dice el Señor de los ejércitos, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Él nos sacude para que nos pongamos las pilas y lo hagamos. 7. Haré temblar a todas las naciones y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos, y el esplendor es su gloria. Pero ¿después de qué? Devolvamos. Después de qué, cuando hayamos hecho temblar y nos dejamos permitido que Él hiciera con nosotros y con esta nación lo que Él quisiera. 8. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. El esplendor de esta segunda casa, la segunda, la otra, de esta segunda casa, la primera fue en el primer pacto, pero el esplendor y la gloria de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Nos dará una paz que el mundo no da. Nosotros a veces creemos que estamos en paz, pero son
es una paz momentánea, pero esta es la que nos da gozo de adentro, que uno no se explica, aunque esté pasando por un problema, siente gozo y alegría, pero porque de verdad hubo una fe en creer que el Espíritu Santo va a hacer que el esplendor en esta casa va a ser mayor que el esplendor que hubo en el primer pacto. Y en el segundo pacto el esplendor y la gloria, si tú te dejas y yo me dejo, va a ser mayor que la primera. Ponte de pie. Pídele perdón al Señor por todo lo que tú descubriste hoy, que no has dejado que Él haga contigo. Padre, te damos gracias por la palabra, por tu revelación, por lo que tú has hecho. Gracias por esa promesa, Señor, de que si el Espíritu Santo puede venir hoy a nuestras vidas y hemos reconocido que lo hemos despreciado y no dejamos que haya ese esplendor en esta casa, ofrécele esa casa al Padre y pídele perdón porque no hay un esplendor, porque no hay luz, porque hemos dejado apagar esas lámparas, porque hemos dejado apagar la luz. Pide perdón de corazón y dile: Espíritu Santo, yo quiero que este postrer estado yo lo viva de verdad y sea mayor que el primero, porque ya no es en mis fuerzas. Y pídele perdón al Señor porque hemos hecho tantas cosas en nuestras fuerzas. Perdóname, Señor, por hacer en mis fuerzas cada cosa. Yo te ruego, Espíritu Santo, que me perdones por no dejar que tú actúes en mí. Yo quiero que tú me ayudes a construir este templo con la ayuda y el poder de mi Padre, y que seas tú sobre mí, ayudándome con tu sabiduría y con tus revelaciones, entrándolas a mi corazón, para que pueda resplandecer esa gloria en esta casa, en este tiempo, y yo pueda alumbrar otras casas que están alrededor. Gracias, Padre, por esos olivos. Gracias porque somos tus ungidos para poder actuar en tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias y seguimos en tu presencia.